Estamos con el profesor Rodrigo Espinosa de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, a quien desde ya le agradecemos por atendernos. Y para comenzar hablando sobre este estallido social que no solo se ha producido en Chile, sino que también en toda Latinoamérica. A principios de esta década vimos cómo fue la primavera árabe en distintos países ahí del Medio Oriente. ¿Podríamos hacer algo similar en el caso de Latinoamérica? ¿Podríamos estar viviendo derechamente como una primavera latinoamericana? Es tentadora la comparación entre la primavera árabe y el estallido social que está ocurriendo en América Latina, sobre todo si observamos lo que ocurre en Chile, Venezuela, Perú, Bolivia y lo que está ocurriendo también en Colombia. Pero sin embargo, la diferencia con la primavera árabe, que lo que está ocurriendo en América Latina, es más bien una mezcla entre características por demandas sociales y demandas políticas, por supuesto. ¿Con qué lo podríamos comparar con lo que está pasando hoy en día en Chile? ¿Cuál es la comparación que se puede hacer con lo que está ocurriendo actualmente en Colombia y con lo que está pasando también actualmente en Chile? Bueno, lo que está ocurriendo en Colombia es el caso como más parecido a la situación que está viviendo en Chile. Las protestas en Colombia parten por dos cosas. Uno, el rechazo de la sociedad civil a lo que se llama el paquetazo, que son reformas de gobiernos de derecha que incluyen reforma a la pensión, tributaria y reforma laboral. Sin embargo, dentro de Colombia hay otro tema y que marca la diferencia con el caso chileno, que tiene que ver con parte de la sociedad civil o de la ciudadanía exigiendo al gobierno de Duque que se implementen los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Al parecer, el gobierno del Centro Democrático, sobre todo la postura de Iván Duque, ha sido continuar con el enfrentamiento directo con la guerrilla, y eso ha traído obviamente un ciclo de violencia que se había presuntamente detenido tras la firma de los acuerdos en el gobierno anterior. Justamente en el tema de la violencia y la seguridad, ¿se manejan de manera similar los gobiernos de Colombia y Chile en ese sentido? Sí, o sea, es como más encima la coincidencia es que son dos gobiernos de derecha. O sea, el Centro Democrático es muy parecido a lo que tenemos hoy en Chile con Chile Vamos. Por lo tanto, la forma en cómo se ha gestionado la crisis en ambos países es bastante similar. El presidente Sebastián Piñera demoró prácticamente 48 horas en sacar los militares a la calle, decretando estado de emergencia, ¿cierto? Y por supuesto el gobierno de Duque también en una respuesta bastante rápida también pide militares y saca a los militares a la calle, con consecuencias que al final del día lo que termina haciendo es motivando a la ciudadanía a salir a expresarse en las calles con mayor fuerza. De hecho, no olvidemos que lo que ocurrió en Chile, que la marcha donde tuvimos en Plaza Italia más de 1 millón de personas, se dio al tenor del toque de queda. Ahora, en Colombia se dio una situación bastante similar, así que la forma en cómo se ha gestionado, bueno, es bastante similar, sobre todo si consideramos que ahora Iván Duque se dio a las presiones y está dispuesto a negociar con los líderes del movimiento social. A tu juicio, la respuesta del presidente colombiano Iván Duque ha sido buena, ha sido mala o ha sido quizás similar como la que ha tenido el presidente Sebastián Piñera en estas últimas 2 semanas de crisis en Colombia? Sí, lo que pasa es que Iván Duque está en una situación bastante parecida a la de Sebastián Piñera, donde también está contra la espada y la pared, porque Duque también tiene, si bien tiene una posición clara, ¿verdad?, que exige demandas sociales específicas y la implementación de los acuerdos de paz, pero también dentro de su propio partido, el Centro Democrático, existe una oposición a los diálogos, sino más bien a seguir con la política de mano dura, y por otra parte también dentro del mismo Centro Democrático hay posturas más conservadoras o más radicales que exigen la política de enfrentamiento armado entre el Estado y los grupos insurgentes en lugar de continuar con la implementación de los acuerdos. Por lo tanto, la situación de Duque, yo me atrevería a decir que es un poco más compleja porque no está cruzada, o sea, está el tema de las demandas sociales, pero está el cierre o el potencial cierre o intensificación del conflicto entre el Estado colombiano y la FARC. Y la ex-FARC, en realidad, claro. La ex-FARC. Ahora te invito a pasar a otro país que también está muy convulsionado últimamente, que es Bolivia. El caso de Bolivia es bien sensible porque se han acusado derechamente de violaciones a los derechos humanos y se ha acusado también de un golpe de Estado para derrocar a lo que fue el gobierno de Morales. Recordemos también que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de allá le pidió la renuncia al presidente de Bolivia en ese tiempo, Evo Morales. ¿Se puede hablar de un golpe de Estado derechamente lo que ocurrió en Bolivia? En estricto rigor, podría considerarse un golpe de Estado lo que ocurre en Bolivia. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es una historia de más largo aliento. El presidente Evo Morales en el año 2016 pierde un referendo respecto a la posibilidad de reelegirse como candidato presidencial para 2019.
La opción que habilitaba Evo Morales perdió y Evo Morales posteriormente interviene el Tribunal Constitucional que lo habilita a competir una vez más como candidato presidencial, que fue lo que acabamos de observar en las últimas semanas. Sin embargo, desde ahí, desde esa intervención y desde el no reconocimiento de ese resultado, comienza la delegitimación progresiva del régimen de Evo Morales, y tras las acusaciones de fraude electoral y tras la emisión del informe de la OEA, bueno, ocurre esto de que hay una enorme protesta social organizada por la oposición y también a través de las Fuerzas Armadas que intervienen, si bien no de manera violenta frente al gobierno, sino más bien le piden al expresidente Morales la salida del gobierno, en la cual él accede. Por lo tanto, sería un golpe de Estado, pero es un área gris porque se tocan elementos principales de la democracia como la transparencia en las elecciones, pero al mismo tiempo las Fuerzas Armadas intervienen, actúan de forma deliberante pidiéndole al expresidente ahora su salida. Rodrigo Espinosa, te queremos agradecer por haber compartido con nosotros hablando sobre esta convulsionada Latinoamérica. Es lo que podemos informar hasta ahora, Chenoa.